Ya estamos de vuelta y estamos aquí con nuestro querido invitado Ronald Rodríguez, presidente del Colegio Médico Veterinario de Arica, para hablar sobre nuestras mascotitas. Vamos a continuar hablando sobre lo importante que es el cuidado de nuestras mascotas, ¿no es cierto? Así es. Hoy día vamos a hablar sobre problemas ortopédicos que podemos ver en nuestras mascotas que ya tienen algunos añitos, ya un poco avanzada en edad. Pero antes mencionar dos cosas. El Colegio Médico Veterinario sigue con su campaña, ¿no es cierto? Con violencia no hay trato. Aquí ando con la chapita de nuestra campaña que iniciamos el año pasado para que hacer el llamado a todas las personas que siempre que tengan alguna diferencia con su médico veterinario lo puedan conversar con el médico veterinario, con la clínica o el comité directivo de la clínica y poder llegar siempre a un buen acuerdo, ¿ya? Y segundo, mencionar de que estamos de aniversario en el mes de octubre. Mira, ¿ya? están celebrando entonces. Así es, el Colegio Médico Veterinario está de aniversario, el 7 de octubre es el Día del Médico Veterinario en Chile. Fue cuando un grupo de colegas, hace muchos años atrás, el 68º aniversario, se juntaron y procedieron a hacer formar este gremio, digamos. Así que un saludo a todos mis colegas de Chile, ¿no es cierto? Cariño a Y todos que los todos puedan veterinarios. disfrutar de gran manera de este aniversario. Sí, un gran abrazo a todos los que tienen la vocación de querer cuidar y tratar a nuestras mascotas, a los animales en general. Así que un cariño para todos. Mira, vamos al tema del día de hoy. No sé si tenemos algunas imágenes ahí, señor director, para ir mostrando y poder hablar ahí encima de ellas. Mira, acá tenemos un perrito, ¿no es cierto? De repente uno se pregunta, ¿cómo puedo yo ver, doctor, si es que tiene un problema ortopédico mi mascota? Claro. Esa es una pregunta, ¿Cómo digamos, identifico yo que tiene algo claro, ahí para que no es normal? Que no es normal, para poder llevarlo a la clínica. Y por supuesto, acá tenemos un paciente, ¿no es cierto?, que ya vemos que se sienta de una forma inadecuada, ¿ya? Los pacientes, normalmente, los perritos, ustedes los ven, sobre todo los jóvenes, se sientan así de una forma bien estructurada, bien cuadradita, por así decirlo. Los tarsos, ¿no es cierto?, que son los talones de los perritos, tienen que tocar la parte de atrás del potito, por así decirlo, claro, ¿no es cierto?, sí. del perrito, de su mascota o de su hijo, como usted lo quiera llamar, ¿ya? Perrijo. Perrijo, ¿no es cierto? Perrijo. Pero los dos miembros en forma bien simétrica y bajan, digamos, de una forma recta y bien pareja. Pero a veces pueden haber problemas. Bueno, esta imagen, un poco fuerte, digamos, nos habla de posibles problemas de columna que pueden terminar en cirugía, ¿ya? La verdad es que, bueno, la idea es que hubiera salido más al último, pero hay un tipo de cirugía, ¿no es cierto?, que hoy en día ya se está haciendo en Arica. El doctor Cristian Bello se dedica a neurocirugía y muchos de estos pacientes que pueden tomar una mala postura o que pueden tener problemas, por ejemplo, de hernia o problemas principalmente, digamos, en columna. ¿Se pueden corregir entonces con una operación? Muchas de esos problemas se pueden corregir con tipo de cirugía. Ahí habíamos visto una laminectomía dorsal asociada a una estabilización con barra, ya algo bastante moderno, pero que se hace en Arica. Siempre queremos mostrar cosas que se están haciendo en Arica, ¿ya? Acá tenemos otro paciente que también tiene una postura, digamos, incómoda, un poco errada, un paciente que no tiene una postura saludable, ¿no es cierto? Ese miembro posterior, la patita, ¿no es cierto?, izquierda, se ve un poco débil, débil, inclinada hacia adentro, ¿no es cierto? No de una forma pareja, no está cargando peso de forma adecuada. Entonces ahí uno empieza a sospechar y dice, oye, aquí algo puede haber. Claro. Esto puede ser neurológico o puede ser traumatológico. O sea, siempre hay que estar observando a nuestra mascota y ver si hay algún signo que no sea normal, algo que nos llame la atención cómo y se sienta, cómo camina. Perfecto. Ya a veces lo sacamos a pasear, ¿no es cierto? Y duran, no sé, 7 cuadras, pero llega un minuto en que el doctor sabe que la cuadra tercera, cuarta ya empieza a cansarse más de lo normal. Ya le cuesta respirar, ya como que las patitas no las mueve lo suficiente, se le empieza a caer el tren posterior. Ya, sigamos viendo imágenes, señor director. Tenemos acá, muy buena imagen. Yo puse esta imagen para que ustedes vean cómo es una radiografía normal. ¿Ya? Esta es una radiografía de cadera normal. Aquí el paciente está de espalda, mirando hacia el techo. Le tienen sus miembros bien estiraditos, ¿ya? Y se ve ahí su cadera, su estructura. Si se dan cuenta, es toda una estructura bien rectangular. Su columna ahí termina la colita ahí abajo. Y las caderas son redonditas, ¿no es cierto? Los fémures tienen una cabeza y se encajan bien ahí en el acetábulo. El cuello de la cabeza femoral tiene un cuello, una buena curvatura, no es tan gruesa esa zona. Y la cabeza está bien posicionada dentro del acetábulo y todos los bordes bien lisos. Pongo esta imagen para que después vayamos viendo cuáles son las cosas que podemos encontrar. Claro. Mira esta cadera. Si comparamos la anterior con esta, no hay que ser radiólogo para darse cuenta que hay algo rarito. Aquí ya hay algo raro. Si usted la ve a la distancia, ya la cadera se ve cuadradita en general, todos los huesos de las caderas, el ilion, el isquion, qué sé yo,
Pero las articulaciones principalmente, si usted los mira con detalle, ya la cabeza femoral no está dentro del acetábulo. Señor director, pinchemos la imagen anterior, mire, Sí. Se las nota la caderas, diferencia, claro. súper bonitas, redonditas, la cabeza del fémur redondita, ¿no es cierto? Y dentro del acetábulo. Mire, volvemos a la otra, mire aquí cómo está. La cabeza del fémur está totalmente deformada, la circunferencia del acetábulo está aplanado, ya no está así redondito, sino que está más aplanado. Esto juega, ya no solamente articula, sino que tiene movimiento en exceso y juega, hace un efecto ¿Y esto cizaña. qué le causa a nuestra... Me imagino que aquí es un perrito, ¿no es cierto? Sí, es un perrito. ¿Es dolor, complicación? al Principalmente caminar? dolor. Dolor. Principalmente dolor, ¿ya? Entonces vamos a ver dolor inespecífico, un dolor un poco más generalizado, o puede haber cojera también, o típico de esa persona que dice yo lo tomo atrás y le duele, o le Ya. incomoda, o le cuesta Con levantarse. eso podemos identificar. Claro, le y- cuesta levantarse en la mañana, en frío. Esto, otro paciente igual con lo mismo, un poco menos exagerado que el anterior, Claro, ¿no es cierto? pero vemos ahí que no está tan bien asentado. Pero vemos que no arriba. está muy bonito, el cuello no tiene ese cuello, ¿no es cierto? No está con esa cintura como debiera tener, está un poco más grueso ese cuello, ¿no es cierto?, de la cabeza femoral. Y los bordes superiores del acetábulo con la cabeza femoral están muy estrechos, tiene un roce ahí permanente, ¿ya? Eso, bueno, el tema técnico ahí es la ceja acetabular craneal, tiene un roce ahí se disminuyó el espacio articular. Entonces ese es un paciente ya con signos de artrosis que hay que tratar. Muchos de estos pacientes se tratan, digamos, desde temas farmacológicos, pasando por fisioterapia o incluso temas quirúrgicos, ya pasando por denervaciones, acetabulares, unos cortas fibras nerviosas que por la vía por donde sienta el dolor el paciente, podemos infiltrar esa cadera. Pero es muy bueno que ahí en su casa puedan ver y conocer un poco más en específico todas estas cosas que son más Tips. Tips, ¿no es cierto? Eso. Y que a veces uno le hablan y dice, no sé, me están hablando en japonés, en chino, Claro. pero aquí lo estamos viendo claramente, entonces cuando usted tenga su mascotita y la lleve al veterinario, ya va a notar, va a saber algo más, va a saber cuál es la causa del dolor o de la molestia de su Efectivamente. perrito, ¿no es cierto? Y otra cosa que es muy importante mencionar, ¿por qué le muestro estas radiografías? Porque a veces no podemos... Mira, acá otra imagen. Vamos avanzando, no nos da el tiempo. Esta imagen, si usted ve, ya la cadera no está cuadradita en los dos aspectos. Un lado está un poco más recto, ¿no es cierto? Ese hueso de la cadera en general, digamos, el ilion y el isquion. Pero en el lado derecho de su pantalla usted ve que ya hay como una curvatura, como que hay un sobrecrecimiento en la articulación, como que se fue un poco hacia adentro. Y eso lo más probable es que es una lesión antigua que o no la llevaron al veterinario, o no lo trataron bien. Justamente, yo te iba a decir eso. A veces algo le pasa y uno dice, no, ya sí se le va a pasar, debe Justamente. ser un dolor pasajero. Efectivamente. O lo que preguntaba el jueves pasado, a veces automedican Así es. a sus mascotas, por ejemplo, no, con un paracetamol y se le Claro, pasa. efectivamente. Y puede pasar eso, ¿no es cierto? Que quedan lesiones que son anteriores no tratadas. Por ejemplo, si lo tratan con un antiinflamatorio que es de mascota, lo que puede pasar es que el paciente mejore un poco, se compense la situación, porque como tiene tres patitas más, entonces ellos sienten que con 3 pueden caminar. Claro. Y van recuperándose de a poco, y mientras el dueño no vea que dejó de comer o que está como muy grave, no todos, pero algunos, se confían. Entonces dicen, ya se va a Se le mejorar. va a pasar, algo se le pasó. va a pasar, Eso sí. es lo primero, y va a tener secuelas en el futuro. Este paciente yo le tomé radiografía porque algo le pasaba, digamos, que hace tiempo, y quería una solución la dueña. Ahora, lo segundo que le puede pasar, si no le da antiinflamatorio de animales, ¿no es cierto?, y le da paracetamol, es que se intoxique. Y eso es mucho más grave, Más porque grave. eso es súper tóxico, tanto para perros como gatos, sobre todo manejando mal la dosis. Acá tenemos codo. Este es un codo normal, ¿ya? El codo tiene muchas vistas, pero puse esta para que usted se grabe en su mente, ¿no es cierto? El codo tiene la parte del brazo acá, donde están los dos huesos, esa es la parte del antebrazo. Ahí tenemos, por arriba va el radio, por abajo va el ulna o cúbito, ¿no es cierto? Y hacia arriba va el húmero. Ya, este es un codo normal, bien bonito, digamos, de un perro de raza grande. Ahora vamos a ver la siguiente imagen, señor director. Este es el mismo codo, pero la imagen de frente. ¿Ya? Ya, También. es otra perspectiva Sí, del... se ve la articulación bien bonita, una línea definida, ¿no es cierto? Ahí con una línea negrita, esa es la zona articular, y los bordes bien lisos, todo. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en nuestros pacientes que tienen cojera ya del miembro anterior. O sea, ya llegan con cojera en el bracito. Vamos, señor director. Mira este codo.
Ay, aquí no veo nada. Y ahí ya perdió toda la estructura. Ah, todo. claro, ahí en la parte donde se flecta el Sí, brazo. ahí. Esa es la zona que hay que Ya fijarse. no vemos eso que estaba tan bien delimitado en las fotos definido, anteriores. ¿no es cierto? Estaban definidos. Es claro. lo primero que uno ve, que no hay definición, ¿ya? Vamos a la siguiente imagen, señor director. Mira acá. Ay, chinito. Está como degenerado ese hueso, ¿ya? Claro. Está como, ya no está definido, no tiene una estructura clara, tiene un sobrecrecimiento, hacia el lado derecho tiene incluso una punta, si te das cuenta que creció una puntita hacia allá, y el tejido blando, todo lo que se ve por alrededor de la parte ósea es tejido blando, músculo, tendones. Por eso yo te se iba a preguntar, enanchó. claro, ¿está como más transparente, puede ser? ¿O Sí, porque esa está parte con que es tejido- como transparente es tejido blando. Ya, Es perfecto. todo lo que es músculo y todo, que igual se puede ver un poco en la radiografía, pero no se logra diferenciar un músculo con otro. Pero ¿qué podemos ver? Que está enanchado, o sea, este brazo está al doble de un brazo normal. ¿Ya? Entonces, eso ya es una artrosis de codo. Obviamente, este perrito llega con mucha cojera. Este es un problema que lleva mucho tiempo. Esto no pasó la semana pasada. Y eso también uno puede inferir cuando uno le pregunta al dueño, ¿hace cuánto está así? De repente dice, Una no, semana. me di cuenta hace una semana. Uno sabe que no es hace una semana, porque es imposible que ese codo llegue a ese nivel. ¿Ya? Vamos a mostrar otras imágenes. Acá, por ejemplo, una radiografía de cadera. Ahí vemos una artrosis de cadera que no se ve muy bien en esta vista lateral. Yo la veo porque obviamente estoy acostumbrado, pero se ve ahí una imagen no bonita. Pero además yo quiero que vean la columna. Fíjate en la columna, las últimas vértebras lumbares arriba. Hay 3 vértebras lumbares. Y después viene el sacro y después la colita. El sacro es como esa zona triangular que hay ahí. ¿Ya? Entre la última vértebra lumbar y el sacro, abajo hay como una manchita blanca que como que quiere unir esas 2 vértebras, ¿ya? Cuenta de la izquierda hacia la derecha 3 vértebras, justo del borde de la radiografía hacia la derecha. 1, 2, Ya, pero 3. una manchita pequeñita que Pequeñita está ahí, que está sí. abajo. Pero hay que tener ojo de doctor para verla, sí. Bueno, esa manchita son los famosos espolones de las personas Mira. o los picos del oro en los animales. Así le llamamos, picos del oro, o en las personas se llaman espolones. Y lo que me dice a mí, en palabras simples, es que algo ocurre ahí, en ese espacio intervertebral. Algo que no es normal. Lo más probable es que haya una inestabilidad en esa zona, ¿no es cierto? Algo ocurre, que eso está inestable y el cuerpo quiere estabilizar eso. Y compensa con... ¿Cómo compensa el cuerpo? Hay un ligamento que se llama ligamento longitudinal ventral, que va de vértebra en vértebra por abajo y une todas las vértebras. Y por arriba va otro ligamento que se llama ligamento y ese como que se longitudinal inflama, dorsal. ¿no? Ese ligamento se inflama al principio, pero después el cuerpo empieza a endurecer el ligamento. ¿Y cómo lo endurece? Deposita calcio. Oh. Y al depositar calcio, el ligamento empieza a calcificarse y se empieza a ver más blanco, porque normalmente el ligamento en la radiografía no se ve. Pero como se empieza a calcificar, se empieza a ver blanco. Y hasta que se forma ya un hueso. Incluso podemos ver pacientes con una unión de hueso a hueso y se unen ya definitivamente las 2 vértebras. Y ya en casos más graves podemos ver unión de varias vértebras. Entonces es importante estar atento a nuestra mascota, prevenir que esas cosas pasen y ir a consultar a tiempo. Sí, y aquí el otro consejo es, fíjate acá, otra radiografía, esta es una radiografía que nos llegó con una orden, ¿no es cierto?, de cadera, pero el paciente igual tenía signología, ¿no es cierto?, un poco más adelante, el colega nos dice, por favor, tómale una vista que se vea un poco la columna. Y toma una vista que se vea un poco la columna, pero nos dimos cuenta, en el extremo izquierdo de la radiografía, arriba superior, también se ve, eso, hay 2 discos, también hay que tener un ojito más o menos delicado, Sí, aquí ya para ver está. esas 2 imágenes, ¿no es cierto?, debajo de las vértebras. Entonces ahí uno llama al colega y le dice, ¿sabes qué? Hay una lesión, lo más probable más adelante es que tomar otra radiografía más adelante para que la autorice, qué sé yo, y también uno le explica al propietario. Pero, ¿por qué muestro esta radiografía? Porque a veces se sospecha de una cosa y pueden haber más cosas, o puede haber otra. Y a veces los dueños no creen, o a veces los dueños no acceden a los exámenes. Entonces mi consejo es al dueño que entienda que el médico puede ver hasta cierto punto, hasta una cierta situación, pero más allá no podemos ver y necesitamos los exámenes. Entonces, nunca rehúse, sobre todo si su mascota tiene ya sobre 6, 7 años, no rehúse tomar radiografías porque podemos encontrar problemas que sospechamos y también podemos encontrar problemas de los que no sospechamos. Vamos a mostrar esta última imagen rapidito. Aquí tenemos también esas lesiones en columna arriba, ¿ya? Deformaciones en los cuerpos vertebrales, pero además encontramos en este paciente, tomando imagen de tórax, encontramos metástasis pulmonar. ¿Ya? Todas esas manchitas blanquitas que hay ahí son metástasis. Y este paciente a veces no tiene mucha sinología de metástasis pulmonar. No es como el humano, ¿cierto?, que tiene a lo mejor dolores de pecho, tos, Problemas para respirar. problemas para respirar. A veces este perro se ve normal y tiene esa metástasis, ¿no es cierto? Y la podemos ver solo con radiografía. Entonces, accedamos a los exámenes. Aquí otra columna, el mismo paciente,
que tenía metástasis, que tiene lesión en columna torácica. Y- También vemos aquí ¿Y lesiones ese también en es un columna paciente lumbar. añoso? También es un paciente añoso. También es un paciente añoso. ¿Ya? Hay que tener más cuidado entonces cuando tenemos mascotitas que ya han vivido y nos han acompañado por más tiempo. Por eso es que es importante los chequeos preventivos, sobre todo si su perrito ya tiene algunos años. El llamado es visita al veterinario por lo menos una vez al año. ¿Ya? Y el veterinario después, yo por ejemplo, todos los pacientes que controlo sobre 8 años le pido ciertos tipos de radiografía. Si yo veo un paciente, por ejemplo, labrador, un rottweiler, ciertos pacientes que yo sé que tienen problemas, por ejemplo, en los codos o las caderas, yo le tomo radiografía codo-cadera. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, un bulldog, un pug, yo le tomo radiografía de columna, generalmente. Yo sé que puede haber un problema por ahí. Porque esos problemas son propios de la raza. A veces son propios de la raza. Son problemas que puede darse cualquier mascota, pero uno por raza ya tiene más o menos identificado qué problema es más probable que es tenga. más probable que tenga. Efectivamente. Hoy, muy interesante, importante saber que todo el conocimiento que tienen los veterinarios están puestos a favor de nuestras mascotas, así es que escuchémoslos, entendámoslos y sigamos con esa campaña Con violencia no hay trato. Con violencia no hay trato. Así es que muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo jueves. Así es. ¿Sí? Y nos vamos a una pequeña pausa y volvemos en un ratito más. Nos vemos.